Hola, bienvenido a este video cápsula para la primera clase de CC 1002 en la sección 5. Mi nombre es Jeremy Barbet y en este video cápsula vamos a hablar de tres cosas. Uno es de quién soy, dos de quién asumo que ustedes son y tres de qué los objetivos, la filosofía del curso y qué estamos haciendo con esta video cápsulas y cosas como eso. El video debería ser más o menos de 15 minutos. Y a priori están viendo este video en clase, porque para la primera clase no quería darle una tarea antes de venir a clase. Pero en el futuro grabaré video cápsula de video similar y que tendrán que ver afuera antes de la clase, para que en clase hacemos cosas más interesantes que de escucharme. Si me escuchan sin interacción, eso lo pueden hacer al horario que quieren, no tienen que hacerlo en el horario de la clase. En el horario de la clase, si somos todos conectados al mismo tiempo, es para que ustedes colaboran a resolver problemas y que yo estoy aquí para darlo feedback y guiarlo y todo eso. Ok, iniciamos con el primer punto. ¿Quién soy? Yo me llamo Jeremy Barbet. Soy francés, como probablemente lo detectan a mi acento. Llegué a Chile en 2008 y era con el propósito de estudiar, experimentar sobre nueva manera de enseñar. Que yo venía de Canadá, donde había pasado 7 años, y mi tema de investigación principal es teoría de la computación, que es un poco más avanzado que lo que veamos acá en el curso de introducción a la programación, que es sobre pensar sobre los algoritmos y todo eso. Pero tengo desde el doctorado, ahora hace 20 años, tengo mucho interés en la pedagogía, en diseñar nueva manera de enseñar, nueva herramienta para ayudar a los profesores a enseñar, para ayudar a los alumnos a tener feedback y a aprender. Y grande interés en la psicología, la teoría de la memorización, la teoría de la motivación también, y la psicología animal, que incluye los humanos, pero también los perros, los lobos y cosas como eso. ¿Y quién soy yo? Sí, mi acento quizás le va a molestar un poco. ¿Esperan la tercera clase para quejarse demasiado? La mayoría de los alumnos en los 12 últimos años me han dicho que después de 2 clases uno se acostumbra a mi acento. Y en general, bueno, yo enseño de manera distinta y a veces a algunos alumnos no les gustan, pero en general el feedback que tuve era bastante positivo. Tengo también interés un poco en activismo, con un H, con todo lo que tiene con la interacción con la nueva tecnología informática, de información y la sociedad. Y bueno, no va a ocurrir... de verdad, en la primera tarea yo creo que vamos a tener un tema que lo podría interesar relacionado con eso. Pero si ocurre en el curso va a ser muy liviano. El principal va a ser introducción a la programación y pedagogía. Y es la primera vez que enseño CC 1002. Yo siempre enseñaba curso un poco más avanzado, pero como ahora tengo varias herramientas para la docencia, yo quería probarlo en un curso más masivo. Y necesitamos en el departamento gente enseñando CC 1002, me propuse. Y me tocó de hacerlo por la primera vez y para la primera vez en modalidad online. Vamos a explorar varias cosas con eso. Eso era quién soy yo. ¿Quién son ustedes? Bueno, yo en un curso a priori tengo algunas estadísticas de ustedes. Y también después de ver este video, para hacerlo descubrir las herramientas de interacción que tenemos, lo voy a pedir de responder a algunas preguntas en línea. Pero a priori lo que sabemos, que yo sé de ustedes, es que algunos de ustedes ya saben programar y algunos no. No vamos a asumir que todos saben programar, vamos a guiarlo y en pocas semanas van a ser todos al mismo nivel. La programación no es es un curso de introducción a la programación, pero saber programar algo básico es algo que se puede aprender fácilmente en 2 semanas. Algunos de ustedes conocen el campus, algunos no, y la mayoría de ustedes no conocen a uno mismo.
porque este año es en línea, porque en este año el campus está cerrado. So, parecer irrelevante porque es un curso de introducción a la programación, pero es relevante a la pedagogía. Mucho, cuando yo enseño cosas que yo aprendí hace 30 años. So, mis errores son muy atrás de mí mismo y yo intento de ser pedagógico, de ponerme en su lugar y los mejores profesores son los que son los mejores a hacer eso. Pero el más viejo un profesor, el menos él va a poder hacer eso. Mientras, cuando ustedes tienen amigos que aprenden la misma cosa que ustedes, la error de uno puede enseñar a todos. So, eso es relevante que no se conocen entre ustedes. Vamos a tener actividad de trabajo en grupo y en clase van a interactuar entre ustedes mismos y espero que algunos se van a aprender a conocer y ustedes se van a enseñar uno al otro. Y cuando hay tareas, se puede comunicar aunque no está en el mismo grupo, hay que entender lo que entregan, no copiar sin entender, pero comunicar para conversar y guiarse uno de los errores de los otros. Eso es parte del juego, es necesario para aprender. Y la tercera cosa que asumo de ustedes es que algunos están cómodos en su casa en una condición relativamente buena correspondiendo al resto del país, del mundo, y algunos no. So, queremos enseñar a todos y lo que no vamos a hacer es no ponerse en el nivel de él que tiene el máximo de problemas. Sería injusto para los otros, pero no vamos a tampoco abandonar a alguien que tiene problemas en su casa. Lo que vamos a hacer es asumir un mínimo. Vamos a asumir que tiene un teclado para poder programar, un teclado exterior, no en el tablet, un computador, acceso a internet no necesariamente continuo. Vamos a intentar de poner asíncrono en la máxima de parte del curso, darle más tiempo para hacer las tareas y todo eso, pero vamos a asumir que pueden comunicar y todo eso. Y si hay un alumno o un conjunto de alumnos que tiene más problemas con eso y que no tiene estas condiciones, lo vamos a ayudar, vamos a encontrar manera de ayudarlos, pero no vamos a bajar el nivel, las herramientas que podemos tener en el curso solamente por algunos. Vamos a intentar de enseñar a cada uno de la mejor manera que uno puede. So, eso es para ustedes. Vamos a hablar más de quién son ustedes en la parte interactiva después de ver este video. Y llegó a de qué trata este curso, que quizás es la parte más importante, pero el resto era preámbulo. So, es un curso de introducción a la programación. Vamos a usar Python 3.7, que es, hay varias versiones, 3.7.1, 2, 3, 4, pero 3.7 es la parte estable más reciente. Vamos a usar Jupyter Notebook con Python, que permite de combinar texto y Python y el resultado del código Python en el texto. Que yo uso una variante de eso, que existaba antes de Python Notebook. Y vamos a enseñarlo a usar eso, no asumimos que ya lo saben, pero van a usarlo para las tareas, van a usarlo para... Yo perdí mi apunte. So, eso es el principal. Vamos a enseñar a programar, enseñar a entender un problema y realizar una automatización de la solución. Van a tener que resolverlo a la mano y después explicar a un compilador cómo resolverlo de manera automática para que puedan ser flojos. So, es mucho trabajo, pero después permite ser muy flojo porque el compilador hace todo para ustedes. Un segundo aspecto del curso y de esta sección en particular va a ser que van a descubrir por la primera vez la metodología de Flipped Classroom, donde en vez que yo describo el material, yo básicamente lo puedo hacer de manera chistosa, pero una charla es alguien que lee apuntes y ustedes lo reciben pasivamente. En vez de hacer eso en clase, vamos a moverlo afuera de la clase. Van a tener que leer o ver video, estudiar
antes de venir a la clase. Y en la clase, cuando tenemos todo el mismo horario, somos todos conectados al mismo tiempo, vamos a comunicar en toda la dirección, no solamente de yo, de mi parte en su dirección, de su dirección en la mía, y de su dirección a las de otros alumnos. Y eso es si no, no tendría sentido de conectarse todo al mismo tiempo. Si es para ver este video ahora la ven en clase, pero el video futuro lo pueden ver a cualquier momento que quieran. Si hay alumnos que no se han registrado en el curso, pueden ver este video después. Y eso. So, Flip Classroom es la idea de, en vez de venir a clase y escuchar a alguien leer un texto en clase y después en la casa intentar de hacer sentido de eso, van a leer en casa, afuera, en el tiempo que los conviene más, y después van a venir a clase para conversar, para discutir, para entender los detalles y las límites del texto que han leído y cosas como eso. Hay dos otras secciones que hacen algo parecido, pero sin tener el horario coincidido. So, lo que yo voy a implementar es una parte un poco más tradicional de Flip Classroom. Y el tercer aspecto de la filosofía del curso es que hacer en una situación de crisis, a ser lejos de sus compañeros, a no tener el ambiente, la experiencia del campus, hay que hacer un esfuerzo consciente para levantar la motivación. La motivación puede venir de la interacción con los alumnos en el horario, y espero que vendrá también de cuánto chistoso logró hacer en este video, en los ejercicios que van a tener que resolver y cosas como eso. Pero un esfuerzo también de ustedes, de hacer el esfuerzo de involucrarse, de participar y de mantener motivación de los otros con un comportamiento. Si alguien hace una pregunta y que ustedes encuentran que esa pregunta es ingenua, tengan paciencia, su turno de tener una pregunta ingenua va a venir, está bien. Si tiene un grupo de WhatsApp o otro afuera de cursos, tiene que ser paciente. Y eso es lo que quería presentar. Uno, ¿quién soy yo? Que yo creo que, como me imagino a ustedes, vamos a ahora aprender a conocerse más. Y de qué va a tratar un poco el curso. Vamos a entrar en más detalles después, pero eso era lo que yo quería presentar en un video corto para la primera clase. Nos vemos en 30 segundos en línea y acuérdense, tienen que participar. No es yo que enseño mientras ustedes solamente reciben el enseñamiento. Es ustedes que aprenden. Yo soy aquí solamente para facilitar eso, para guiarlo, pero el esfuerzo más grande es ustedes. Yo soy aquí para ayudar, pero cada uno tiene que hacer el esfuerzo de aprender, tener la motivación, el deseo de aprender. Y al fin del curso deberían saber automatizar muchas tareas para poder ser flojo, para tener como superpoderes que el computador hace cosas en su lugar, que es algo bastante útil en cualquier mundo que vamos a hacer en el futuro. Eso era. Chao.